Óscar Valderas, buenas noches, qué gusto, querido Óscar. Elisa, buenas noches, qué tarde, qué noche tan movida. Muy impresionante porque pues se generó esta psicosis en las propias redes de los pobladores allá en Culiacán, sobre todo, en particular en Culiacán, en Sinaloa, porque se hablaba de la detención de otro de los hijos del Chapo, lo cual después confirmaron las autoridades que no es así. Pero bueno, por lo pronto esto fue lo que se presentó, hubo estos bloqueos, hubo esta quema de automóviles, esta manifestación por parte de los grupos armados. Sí, creo que te habla de una ciudad lamentablemente con estrés postraumático que todavía no termina por digerir el Culiacanazo 1, el Culiacanazo 2, y cuando ve algunas similitudes con estos episodios terribles, pues inmediatamente regresa esta zozobra, este miedo de la repetición de actos violentos contra población civil como una manera de presionar al gobierno para impedir la detención de un objetivo prioritario. En este caso, lo que sabemos hasta el momento, ya confirmado por Sedena, por Semana y el propio gobernador, es que no hay una detención de alto nivel, de hecho no hay ninguna, pero que esto todavía estamos por tratar de confirmarlo, que sí se trató de un operativo, es decir, no fue un patrullaje disuasivo en el que se encuentran de pronto con civiles armados, sino que podría haber sido un trabajo orquestado, planeado, para hacer alguna detención importante en la sindicatura de Jesús María, que es un bastión de los Chapitos, y que tratando de llegar hasta un importante jefe de seguridad de este grupo criminal, que le dicen el 27, quien se queda en el lugar del Nini, tú te acordarás de este jefe de escoltas que es entregado supuestamente por su comportamiento errático, cada vez más protagonista, que a los Chapitos no les gustaba, es que entonces se desata todo este caos, que sí es cierto. No es lo mismo con Culiacanazo. Cuando vimos el Culiacanazo 1 y el Culiacanazo 2, vimos bloqueos por prácticamente toda la ciudad de Culiacán. Vimos ataques, por ejemplo, a militares que estaban dentro de sus zonas habitacionales. Vimos que incluso fue atacado el aeropuerto internacional de Culiacán. Y en esta ocasión se focaliza únicamente en la zona norte, pero claro, toda la violencia, los vehículos quemados, las cadenas de WhatsApp, el no salgan, el algo va a pasar, pues te habla de una ciudad que evidentemente sigue viviendo con mucha tensión todos estos eventos. Porque además hay que decirlo, Óscar, hay una situación, se decía también en los reportes de tensa calma después de la captura del Mayo Zambada y su traslado a Estados Unidos, ya se encuentra allá preso. Pero, pues bueno, estamos hablando de uno de los fundadores del gran líder del cártel de Sinaloa, y que todos estos grupos además se están confrontando. Sí, justo unas horas antes de que comenzara todo este caos en el norte de Culiacán, la Fiscalía General de la República publica un comunicado en el cual reconoce que no tiene la certeza de dónde está Ovidio Guzmán, ¿no? Dice, lo que sabemos es que 2 días antes del 25 de julio, que es la detención del Mayo Zambada, le hemos perdido la pista y no tenemos claridad sobre si está bajo custodia o no del gobierno de Estados Unidos. Luego llega este acto, estos rumores de que Iván Archibaldo habría sido detenido, insisto, ya desmentidos, pero en este tiempo en el que la información oficial no fluye, muchas personas empiezan a pensar, ¿no será que entonces, como Ovidio sale, entra Iván Archibaldo también a una detención, y vendría entonces esto a configurarse una especie de venganza por parte de la facción del Mayo Zambada? No lo sabemos, pero entre tanto caos y entre tanta falta de información, pues claro, la gente empezó a tratar de llenar los huecos para entender algo que no estamos entendiendo todavía. ¿Qué pasó realmente con el Mayo Zambada? Ni quién es quién. No sabemos tampoco quién es quién, porque el Mayo Zambada indica en una carta entregada por su abogado después de su detención que fue emboscado porque le dijeron que se iba a reunir con el gobernador Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuen, a quien asesinaron. Después lo trasladan hacia Estados Unidos. A Héctor Melesio Cuen lo asesinaron. Ese mismo día. Ese mismo día, la Fiscalía de Sinaloa, pues cercana al gobernador, indica que había sido asesinado en una gasolinería. Después, de robo. La Fiscalía General de la República presenta las inconsistencias y dice, pues no se perfila que haya sido así, continúan las investigaciones. En fin, una situación de mucha confusión aquí en México sobre quién es quién,
quién protege a quién y además qué grupos se estarían disputando ahorita estos pleitos, no únicamente la zona, el control del propio cártel de Sinaloa, sino también si podría haber venganza por parte de unos y otros después de la captura del Mayo Zambada. Justo, mucha gente decía, es que no me cuadra la idea de que el Mayo haya sido engañado, que haya sido torturado, incluso dicen que amarrado por este mismo 27, por quien supuestamente iban esta tarde, porque no había en los últimos días no se había desatado la violencia. ¿No? Decían, es que si al Mayo lo traicionaron, es que Sinaloa va a arder, Culiacán va a estar en problemas. Y no habíamos visto estas expresiones de violencia hasta ahora. ¿No? De repente vemos que sí, en cualquier momento lo que pasa en Culiacán prende y entonces nos queda la sensación todavía de no entender qué está pasando. Sí. ¿Cómo están los grupos del cártel de Sinaloa ahí en esta zona, Óscar? ¿Cuáles son los grupos ahorita predominantes? ¿Sigue siendo Iván Archibaldo el que lleva ahorita la batuta del cártel, el hijo del Chapo? La facción más grande en este momento sí son los Chapitos, sin duda, y están liderados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, digamos, los dos Chapitos que durante mucho tiempo han sido el cerebro, pero también los gatilleros, digamos, la faceta violenta de este Ellos grupo. dos son hermanos. Ellos dos son hermanos. Y sus dos medios hermanos son los que están ya presos en Estados Unidos. Exacto, Ovidio y Joaquín. Exactamente, los Guzmán López. Sí. Ellos son 4, pero los hermanos de sangre son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Sobre ellos se ha dicho que son realmente el poder detrás de los Chapitos. Ajá. Luego tienes la facción de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, el hermano mayor del Chapo, que dice que por antigüedad y por familia le toca a él quedarse con la estructura criminal. Tiene la estructura del Mayo Zambada que decía, no es por sanguíneo, es por antigüedad, por sociedad y por fundación. Pero también tienes, por ejemplo, otras expresiones como la del Chapo Isidro, que es un grupo que más bien es una escisión del grupo de los Beltrán Leiva, que dice, desde los años 90 que veníamos configurando la federación, nos tocaba a nosotros quedarnos con la estructura criminal. Y luego tienes entonces otras expresiones más pequeñas, como los Cabrera, los Damas o los Arabia, que también han estado tratando de componer sus cotos de poder para quedarse con la estructura criminal. Pero en esta, digamos, este revoltijo de quién se queda con qué, es que los Chapitos han abierto frentes muy importantes y estos frentes, por supuesto, son costosos. Y el gobierno de Estados Unidos dice que una manera de financiar la guerra con las otras facciones que quieren quedarse con lo que dejó su padre ha sido a través de la venta de marihuana, la venta de cocaína, pero específicamente la de fentanilo en Estados Unidos, que es el delito por el cual el tío Sam los quiere castigar. Claro. Pero esa es la lucha en este momento que se registra en Sinaloa y bueno, al mismo tiempo hay intentos tanto del cártel Jalisco Nueva Generación de ingresar al estado por la zona sur y también de algunos grupos del norte como escisiones del cártel de Juárez que siguen queriendo controlar la ruta del Pacífico. Y todos los procesos de justicia en Estados Unidos. Claro, aquí en México. Aquí nada, ¿eh? Aquí en la Fiscalía General de la República no, todo está pasando en Estados Unidos. Muchísimas gracias, querido Óscar. Muchas gracias, Elisa. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches.